muchachos, bienvenidos a su clase de este curso de álgebra con la utilización de nuestra calculadora científica. ¡Wow! Siéntate orgulloso porque ya estamos próximos a acabar, ya nada más nos faltan esta y otra clase, o sea, 2 clases técnicamente. ¡Wow! De verdad es un logro que hayas llegado hasta aquí y lo digo de todo corazón. Porque sí, el álgebra es medio fresita, ¿no? Entonces hay que estarle aguantando casi sus caprichos para que nosotros pues podamos trabajar de la mejor manera. Bueno, en esta ocasión nuestra clase va a tratar acerca de la simplificación de fracciones algebraicas, pero es necesario que tú sepas identificar uno que otro tema pues sí previo, ¿no? Vamos a hacer uso de nuestra memoria y recordar cuando aquella bella época de la primaria y nos enseñaron lo que eran los múltiplos y los divisores, ¿ok? Entonces en esta clase vamos a observar o vamos a definir al máximo común divisor y al mínimo común múltiplo, por medio de ejercicios prácticos y bueno, al final vamos a ver cómo se resuelven estas dos partes tan importantes y cómo las vamos a utilizar en la simplificación de fracciones algebraicas. Y bueno, vamos a ver nuestra primera diferencia, que es el mínimo común múltiplo, que es el factor primo individual o común, y tenemos una serie aquí de ejercicios, ¿no? Que es ese resultado donde nosotros podemos ver que tienen en común los múltiplos, o sea, nuestras tablas de multiplicar, y el máximo común divisor es el factor primo común para todos, o sea, es el máximo donde tú vas a poder realizar una división. Ahorita vamos a ver ejercicios para que tú los puedas observar. Y bueno, al máximo común divisor, que es un divisor, es un número que divide a otro y obtiene un residuo igual a 0. El máximo común divisor es el valor numérico mayor de divisores comunes en una serie de datos. Y aquí lo podemos ver, nuestro divisor es aquel que llamamos que está afuera de la casita de la división. Tenemos nuestro cociente, que a veces es el resultado que técnicamente nos importaría más a veces, pero en este caso es al revés, nos importa más el divisor. Nuestro residuo tiene que ser siempre 0. Y bueno, para encontrar el máximo común divisor, el residuo debe ser 0 y el cociente debe ser entero. Y obviamente pues tenemos nuestra parte del dividendo, ¿no? Que es el problema o la serie de datos que vamos a tener. ¿Ok? Y bueno, el máximo común divisor, ¿cómo lo vamos a determinar? Para determinar este número, pues necesitamos al menos un par de datos. Pueden ser 3, 4, 5, pero al menos necesitamos problema 1 y problema 2. Y vamos a hacer lo que llamamos una cadena de divisores, que la regla dice que se escriben todos los divisores de cada número. La segunda parte es que observar cuáles son comunes dentro de los datos que tenemos. Y en la parte número 3 es que nuestro máximo común divisor es el número común que esté más alejado de 0. Esa es la regla, por eso es máximo, porque es el más alejado del 0 en contraste con el mínimo común múltiplo, que es el más cercano a 0. Ok, entonces vamos a ver un pequeño ejemplo, aprovechando aquí nuestra bellísima animación, y dice que vamos a encontrar la cadena de divisores de 10 y de 30. ¿Cómo te podrás dar cuenta? Al 10 lo puedo dividir entre 1, 2, 5 y el propio 10. ¿Por qué? Y como sí, ya te habrás dado cuenta, el 10 es el máximo común divisor entre los dos, porque si yo divido 10 entre 1 me da 10, 10 entre 2 me da a 5, 10 entre 5 me da 2 y 10 entre 10 me da a 1. Entonces ese es el más alejado de 0. Y por ejemplo para 30 pues la cadena se vuelve más larga porque el número 30 es mucho mayor que el 10, obviamente. Entonces tenemos si dividimos al 30 entre 1, pues nos da 30, al 30 entre 2 nos da 15, al 30 entre 3 nos da 10, entre 5 nos da 6, entre 6 nos da 5, entre 10 nos da 3, entre 15 nos da 2 y entre 30 nos da a 1. Pero ¿cuál es el común que tienen? Pues el 10, entonces esa es el máximo común divisor entre los dos. Ahí ya lo podemos ver. Ya nos lo está señalando nuestra bonita animación. Pero recuerda, porque ahí tenemos por ejemplo al 5, pero no es el más alejado del 0.
Ese es el pequeño detalle. Incluso hasta podemos considerar el 2, pero igual está muy cerquita del 0. Entonces, entre más alejado del 0 esté, mejor. Y bueno, el mínimo común múltiplo es una serie de dos o más datos numéricos donde el menor múltiplo común distinto es 0. Ahora, para hallar el mínimo común múltiplo de dos o más números, que aquí nos ponen de ejemplo al 30 y al 45, vamos a seguir los siguientes pasos. Que uno se va a descomponer cada número en sus productos de factores primos. En este caso, el 2, el 3, el 5 y el 3, el 5 para el 45 respectivamente. Y bueno, y el producto de estos factores comunes elevados al mayor exponente y no de los comunes es el múltiplo que tenemos que hallar. Ajá, o sea, nosotros, para que me entiendas un poquito mejor, aquí en vez de estar dividiéndolos, los vamos a estar multiplicando. Es como si nosotros encontráramos la cadenita de cuánto es 5 por 2, 16, ay, yo es 15 por 2, 10, es que me quedé con el 8 por 2, 16 y así sucesivamente. O sea, necesitamos ahora no ver quién divide, sino quién multiplica. Ajá, y tiene que ser el mínimo, o sea, ahora el que está más cercano al 0. Pero bueno, esta es la parte de teoría. Vamos a empezar a realizar nuestros ejercicios prácticos y posteriormente nos pasamos a la parte donde, pues sí, lo vamos a ligar como ¿por qué necesito saber esto? ¿Por qué es tan importante saber el mínimo común múltiplo? O en este caso que lo vamos a utilizar un poco más para la simplificación de fracciones algebraicas, el máximo común. Pues bien, muchachos, ahora sí vamos a iniciar nuestra parte práctica de lo que es el mínimo común múltiplo, y el máximo común divisor, ¿ok? Bueno, vamos a iniciar primero con el múltiplo para que tú veas cómo se resuelve esta parte. Vamos a hacer un poquito más anchito esto, bueno, no tanto. Ok, ahí está. Vamos a ponerte una serie de datos para que tú lo vayas identificando. Por hoy vamos a ocupar nuestra vieja consentida, que es la Casio FDX 82MS, porque vamos a estar resolviendo ejercicios que son simples, por lo tanto no necesitamos ¿cómo decirlo? Una graficadora, que es la que vamos a utilizar en nuestra última clase, ni obviamente pues la que integra, ¿no? Bueno, vamos a utilizar nuestra Casio básica. Entonces y eso ni tanto, créeme que ya después de todo lo que sabes, ya la calculadora ya va a ser solamente para únicamente comprobar si estamos bien. Ahora, vamos a darte la serie de datos vamos a ver, de 4, de 8 y de 16. Vamos a encontrar el mínimo común múltiplo de ellos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Existen varias maneras, pero una de las más sencillas es, pues ahora sí que desarrollar toda su tabla. Ajá, 4 por 1 son 4, 4 por 2, 8 y así sucesivamente. Así que la vamos a escribir para que tú veas cómo se resuelve esto. 4 por 3 son 12. Y vamos a hacer uso de tus tablas, así que si no te las sabes, please, ponte a estudiarlas. 20, 24, 28, ya vamos a acabar esta, 32, 36 y 40. Vamos a ponerla del 8 con otro color, vamos a ponerla con turquesa. Entonces es 8 por 1, 8, luego es el 16, luego es el 24, luego es el 32, luego ¿cuál es? 8 por 5, 40, luego es 48, luego es el 56, luego es el 64, luego es 72 y por último es el 80. Ahora con azul la del 16.
16 por 1 pues es 16, luego 32, luego es 48, luego es 64 y luego 16 por 5, pues ahí sí ya vamos a hacer uso de nuestra calculadora si quieres. 16 por 5 pues son 80, y luego son 96, y luego es que pongo 96 porque no me lo voy sumando 16 ahora con replay. Es válido usar esto, si no, ¿para qué queremos la calculadora, no? Para ahorrarnos tiempo, ya habíamos explicado eso, que únicamente esto es para ahorrarnos tiempo. 128 por 9 144 y obviamente pues por 10 y 160, ¿no? Ahora, el mínimo común múltiplo es el lugar más acercado que tenemos al cero. Aquí, por ejemplo, ¿quiénes son compatibles con los 3? ¿Tenemos 40 entre los 3? No. Solamente tenemos en el 8 y en el 4. ¿Tenemos 36 en los 3? No. 32 sí. Ajá. Pero ¿será el mínimo? Ok, vamos a averiguarlo, ¿no? 28 tenemos en los 3, no. 24, no. 20, no. 16 sí. Ajá. 8 no y 4 pues tampoco. Entonces el mínimo común múltiplo en ellos es 16. ¿Ok? Ese es el múltiplo que tienen en común los 3 y es el mínimo porque es el más acercado a 0. ¿Vale? Espero que hasta aquí no haya ninguna. Pero bueno, muchas personas utilizan como lo habíamos dicho en la teoría, pues los factores primos, ¿no? Entonces se trata de llegar de descomponer cada uno en sus factores primos que den como resultado el número inicial. Por ejemplo, si nosotros descomponemos en factores primos al 4, pues lo podemos descomponer en 2 por 2. Ese es un puntito. Lo traté de hacer como un puntito. Ahí está, en 2 por 2. 2 por 2 me da 4. Si yo quiero descomponer al 8 en factores primos, entonces sería 2 por 2 por 2. Y si quiero yo descomponer en factores primos al 16, pues sería en 2 por 2 por 2 por 2. Entonces todos tienen el mismo factor primo, por lo tanto el 16 es el factor o es el mínimo común múltiplo que nosotros queremos llegar. Yo honestamente, en vez de descomponer, prefiero sacar toda la tabulación porque es más seguro. Sí me voy a tardar un poco más. Bueno, eso depende de mi habilidad en las tablas de multiplicar, pero yo honestamente prefiero hacerlo así porque corremos el error o el riesgo de considerar, por ejemplo, en este caso al 32 y nos olvidamos del 16. Entonces tenemos que buscar un número que cuando yo desarrolle su tabla de multiplicar, tengan en común ese mismo número. Ajá. Ahora, para el mínimo común divisor, el máximo común divisor, vamos a ponerlo con azul. Máximo común divisor es todo lo contrario, como lo habíamos dicho, era en cuántos factores se puede dividir. Y podemos igual hacer la cadena, pero para el máximo común divisor yo sí recomiendo hacer otro tipo de procedimiento, que en este caso lo vamos a hacer así. Vamos a poner nuestra serie de datos, que vamos a poner 5, no lo sé, al 10, al 20 y al 25. Ajá, oye. De hecho, ese se le llama por una tablita. Vamos a poner aquí, vamos a dibujar en una tabla nuestros divisores. Y la regla dice que es una especie de simplificación. Para nosotros poder resolver este ejercicio necesitamos primero encontrar por la mitad.
Ujú. Y vamos a escribir aquí nuestro 2, pero lo voy a poner de otro color para que no se vea tan azul y que te vayas a confundir. Entonces, para nosotros encontrar el máximo común divisor en una serie de datos necesitamos iniciar por la mitad. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera, la mitad. Y hay que encontrar de aquellos que tengan la mitad y empezar a reducir, por ejemplo, y debe de ser mitad exacta, porque acuérdate que el residuo nos tiene que dar 0. Entonces, el 5 no tiene mitad exacta, por lo tanto va a bajar igual. El 10 sí tiene mitad exacta, que precisamente es el 5, entonces ponemos aquí un 5. El 20 tiene mitad exacta y es el 10, pero el 25 no tiene mitad exacta, entonces pues bajamos el 25. Y de esta serie de datos tenemos que buscar si todavía hay alguno al que podemos sacarle la mitad exacta. Y sí, en este caso es el 10. Entonces todos los demás vuelven a pasar igual. Ahora sí, ya no tengo quien tenga una mitad exacta. Busco una tercia. O sea que esos números divididos entre 3 tengan el residuo de 0. No hay ninguno. Entonces me paso a la cuarta. Tampoco. A una quinta sí. 5 entre 5 me da a 1 y ya acabo. 5 entre 5 me da a 1 y ya termino. Y 5 entre 5 me da... Ay, perdón, me pasé. Me da a 1 y ya termino. Ahora solamente me falta reducir esta parte. 25 entre 5, ¿cuánto me da? A 5. Entonces hay que encontrarle la quinta parte otra vez hasta que me dé 1. Ya todos tienen 1. Por lo tanto, el producto que yo obtenga de estos números, que fueron los divisores o las partes que yo fui reduciendo, es el máximo común divisor. 2. ¿Y cuántas veces aparece el 2? 2 veces, por lo tanto lo puedo elevar en potencia. ¿Por cuántas veces aparece el 5? 2. Ahora sí, con mi calculadora puedo establecer ese teorema. 2 elevado al cuadrado por 5 elevado al cuadrado y me va a dar 100. Y es lógico, está correcto y te voy a demostrar por qué. Uy, se le cambió de color. Te voy a demostrar por qué. Porque si yo multiplico 5 por 5 me da 25, por 2 me da 50 y por 2 me da 100, o al revés, 2 por 2, 4, 4 por 5 me da 20 y 20 por 5 pues me da 100. Entonces eso es como encontrar el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Ahora, ¿en qué se relacionan este tipo de ejercicios, no? Vamos a trabajarlo aquí. Cuando yo quiero simplificar una fracción algebraica necesito tener en cuenta tanto los valores que son comunes, quiénes son múltiplos y quiénes son divisores de mi serie de datos. Si yo por ejemplo tengo 3x a la cuarta entre y al cubo, por y al cubo entre 6x al cuadrado, y pues tengo que encontrar una manera de reducirla. Y si es una manera entera, pues mejor, porque se trata de resolverme yo la vida. Entonces, sí podríamos encontrar una parte o algún número que dividido entre los dos, pues tenga una parte entera. En este caso, pues sería ya dependiendo de ti, sería el máximo común múltiplo, el máximo común divisor, el mínimo común múltiplo, lo que pudieses ocupar. Aquí yo lo llamaría no lo llamaría yo, se llama simplificación porque vamos a reducir de alguna manera los dos números que tenemos aquí arriba. ¿Qué número podría yo reducir a su mínima expresión, el 3, que me diera una parte entera que sea diferente de 0, obviamente? Pues sería el 3. 3 entre 3 me da a 1. Y si yo dividí aquí entre 3, acá abajo también tengo que dividir entre 3 y me tiene que salir esa misma parte entera. No puede salir decimal porque no estoy cumpliendo con la regla. Entonces, es por eso que ves la importancia de saber quién es el divisor o quién es el múltiplo en este caso. Pues bien, aquí si yo divido 6 entre 3, ¿a cuánto me da? A 1/2.
Ajá. 6 entre 3 me da a 2. Y sí, mira. Vamos a hacerlo en nuestra Casio. Vamos a ver si se puede aquí. Oh, es cierto. Son 3 sextos. Es igual a 1/2. ¿Lo ves? Bueno, 3 entre 6. Vamos a ponerlo en modo fracción para que veas que sí, son fracciones equivalentes. ¿Por qué? Porque yo la estoy reduciendo. Yo estoy encontrando entre cuántas partes lo pueda dividir que sean tan pequeñitas que no me afecte tanto. ¿Ok? Ahora, esa es una parte. Hay que aplicar la regla de los exponentes para esto, obviamente para nuestras literales. Entonces, primero, yo voy a poner mi literal o mis literales y después voy a pasar esta parte de la reducción. Y recuerda, cuando las bases se dividen, los exponentes se restan. X cuarta entre x al cuadrado, a la 2, pues es un resultado al cuadrado, porque es 4 menos 2. Ajá, ese 4 parece y, pero es 4, y y al cubo menos y lineal, pues que me va a dar y cuadrada. Entonces, ¿ves la importancia del por qué es necesario saber e identificar los divisores de cada una? ¿Ves lo importante? Wow, y nosotros nos quedamos así de wow, qué bonito es lo bonito. Vamos a hacer otra parte de ejercicios para que tú puedas simplificar. Se trata de llegar a la parte más pequeña, y en este caso nos volvió a dar una fracción, pero es mucho mejor manejar un medio que 3 sextos. Ajá. Es mucho mejor manejar un medio que 3 sextos. Ahora vamos a simplificar una que es un poquito más fácil. Ajá. Vamos a ponerle, por ejemplo, 12 m a la quinta n a la sexta p entre 4m a la quinta n a la octava. Bueno, vamos a ver. Relativamente es más sencilla, pero vamos a ver por qué. Ay, perdón, lo iba a alejar un poco más. Ok. Primero vamos a encontrar el valor común que tienen 12 y 3. Ajá. Si yo, por ejemplo, desarrollara toda la parte de la tabla del 3, pues voy a encontrar al 12. Y si, por ejemplo, también desarrollo a toda la parte de la tabla del 4, pues voy a encontrar al 12 o en su defecto. Si yo, por ejemplo, divido al 12 y al 4 o obtengo todos sus divisores, sus máximo común divisor, vamos a ponerlo así, 4 y el 12. Ajá. Pues podría hacer toda esa serie de datos, pero para evitarme esa confusión, pues es mucho más fácil dividir la parte del numerador entre el denominador. ¿Cuánto es 12 entre 4? Pues a 3. Ajá, y es a 3. Y está correcto, porque vuelvo a lo mismo. Si yo descompongo al 12 en sus valores primos, me va a dar un 3. Ajá. O si yo desarrollo toda la tabla del 3, por eso yo te digo que es mucho mejor porque es más seguro. O sea, 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12. Ahí está, ya encontré el 12. Ahora con el 4, 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12. Ahí está, qué óvole. Ahí está. Entonces quiere decir que esta parte es la que yo voy a encontrar como en común dentro de mi numerador y mi denominador. Eso es un poco más complejo si quieres relacionarlo, pero pues no te compliques. Simplemente si tratas tú de ver que se puede dividir o que se puede encontrar esa parte entera entre el numerador y el denominador, pues no te compliques mucho la vida, solo hazlo. Ahí está, estamos muy bien. Si fuera entre 5, entonces ahí sí espántate, ¿no? Porque no va a dar. 2 entre 6, pues sí es el 2 y así sucesivamente.
Ok, eso es entre la parte numérica. Ahora, la parte algebraica es donde nos va a causar un poquillo de conflicto. Porque ¿qué vamos a encontrar aquí? ¿Qué vamos a restar? Si tengo m a la quinta entre m a la quinta, pues ¿qué van a pasar con las bases? ¿Se van a ir o se van a hacer unidad? Se van a hacer unidad, pero no la vamos a poner porque es unidad y va a estar como en forma de producto, es el número neutro. Entonces no ponemos a m a la quinta ni a m a la quinta porque nos dan unidad. Pero nos queda n a la 6 entre n a la 8. ¿Cuánto te da eso? N a la 6 entre n a las 8, a la 8. Recuerda, 6 menos 8, pues me va a dar n a la menos 2. Ahorita te voy a explicar qué vamos a hacer con este. Y p, que no tiene con quién dividirse, ay, pobrecito, pues se va a quedar solito. Forever alone. ¿Ok? Entonces, no podemos expresar ese exponente negativo porque sería muy difícil manejarlo en algún procedimiento algebraico diferente al que estamos haciendo. Por lo tanto, vamos a tener que aplicar una de las propiedades de los exponentes, que es la negatividad o la inversa. Por lo tanto, esta expresión cambiaría de la siguiente manera. Mi valor entero o mi constante prevalece y la voy a multiplicar por p, porque como este está restando, ese exponente me obliga a ponerlo a modo positivo, pero sacando la inversa. Y cuando yo tengo ese problema, lo que tengo que hacer es pasarlo de forma positiva como denominador. Bien, vean. Vamos a hacer otro parecido para que tú me vayas entendiendo de lo que tenemos que hacer con esa regla inversa. Vamos a poner, por ejemplo, 20 quintos de, no sé, vamos a ponerle a x a la 6. No, ya pusimos x a la 6. Bueno, en este caso era n. Ok, 7 a x y a la 8. Y aquí le vamos a poner 5x a la 14 y y. Entonces, igual, ¿no? Hay que encontrar si en estos, si se pueden reducir entre ellos mejor. Y de hecho lo vamos a hacer de la siguiente manera. ¿Cuánto sería la parte más pequeñita en la que puedas dividir al 20? Pues entre 5, porque me va a quedar un 4. Y 5 entre 5 pues me da a 1. Entonces no podemos poner esto. Esto se lee como 4 enteros y es mucho mejor ponerlo con un numerote grandote y se interpreta igual. Ahora, la parte algebraica es la que nos va a estar aquí confundiendo un poquillo, solamente si no sabemos aplicar la regla de los exponentes inversa. En este caso vamos a dividir, pues sí, a restarle a x a la 7, x a la 14. ¿Cuánto es 7 menos 14? Vamos a verlo en la Casio. 7 menos 14 pues nos va a dar menos 7. Ahí está. Entonces vamos a poner nuestro menos 7 y 8 menos 1 pues nos da 7. Qué chistoso. Pero vuelvo a lo mismo, no puedo poner este menos 7 así porque es muy difícil de interpretarlo o ni siquiera de resolverlo. Podríamos, no sé, si le pudiéramos dar un valor a esa x de, digamos, 2 elevada a la menos 7, sí la podemos hacer en la calculadora, sí, pero no es muy conveniente porque qué tal si no tienes la calculadora y además no se puede, es como habíamos dicho, ¿no? Que subiste para arriba, bajaste para abajo. Entonces, vamos a escribirlo así. Nuestra parte entera o nuestro valor numérico seguido del exponente que sí ya está positivo, que en este caso es ya la séptima. Y este exponente que es negativo va a pasar de forma inversa, pero el exponente va a pasar a forma positiva.
esa es una de las reglas de los exponentes que estuvimos viendo, creo que me parece hace 2 o 3 clases, ¿vale? Entonces ten mucho cuidado con esa regla porque a veces se confunde. O incluso va a haber veces que tú no la necesites aquí abajo y que se te complique. ¿Por qué? Porque va a haber veces a lo mejor de que tú desarrolles algún producto y van a tener que sumarse a las bases. Y te convenga mejor así. Entonces tú tienes que establecer eso. Vamos a hacer otro ejercicio más complejito. ¿Ok? Vamos a hacerlo un poquito más complejito para que tú puedas observarlo, y ahorita vamos a desarrollar otra serie de ejercicios donde intervenga tanto encontrar el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo, pero en una serie de datos algebraicos. Ok, entonces vamos a poner lo siguiente: x al cuadrado menos 9 entre x al cuadrado más 8x más 15. Ok. Y te espantas, ¿no? Te quedas así de, ájale, jaleo, ¿cómo le hago ahí? Y pues no te preocupes, porque la fracción se conforma de dos polinomios que se van a factorizar de acuerdo con sus características para realizar la simplificación. ¿Qué quiero decir? Que aquí lo que podemos poner es lo siguiente: vamos a desarrollar la factorización de x al cuadrado menos 9. Ahora, como es una diferencia de cuadrados, ya viste cómo vamos metiendo poco a poco todos los temas que hemos visto. Entonces, al ser diferencia de cuadrados, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Por qué es diferencia? Porque está marcando esta, ¿no? Tenemos que encontrar un número que multiplicados o un conjunto que multiplicados positivamente sean lo mismo negativamente. O sea, si ponemos x más 3 por x menos 3, y al desarrollar esta diferencia de cuadrados, pues me va a dar x a la menos 9. Pero habrá que también factorizar esta parte. Entonces, ¿cómo lo voy a factorizar? Voy a encontrar este se le llama, es un trinomio. Y tengo que encontrar la raíz cuadrada de este y la raíz cuadrada de este. ¿Ok? O bueno, no tanto la raíz cuadrada de este, si lo fuera mejor, pero también puedo encontrar, como tengo este 8 y no son perfectos, o sea, no son múltiplos, para que me entiendas, no son esos múltiplos, no tienen nada en común, ni divisores. Entonces, no tiene para nada en común. Entonces, lo que puedo hacer es encontrar un número que multiplicado por otro me dé 15, pero que sumados me dé 8. Otra vez, un número que multiplicados entre sí me dé 15, pero que sumados me den 8. Pues sí, ¿no? El 3 por 5, porque si yo lo sumo, me va a dar 8. ¿Ya viste? Entonces tienes que jugar con esas ideas, con esas simplificaciones. Por lo tanto, lo voy a escribir de la siguiente manera. A este sí le podemos sacar su raíz cuadrada, y obviamente raíz cuadrada de x al cuadrado, pues es x. X. Ambos, como aquí todos son positivos, pues es para qué jugar con que vamos a ponerle todos negativos. No. Si ves que todos los resultados que tienes aquí son positivos, de una vez pon los positivos en la factorización. Entonces, ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a escribir al 5 y al 3, porque si yo desarrollo esta multiplicación por medio de las propiedades que ya habíamos visto, la conmutativa, asociativa, todas esas, pues nos va a dar como resultado el 8, el x cuadrada más 8 quintos más 15. Entonces, una vez desarrollado eso, ahorita lo vamos a desarrollar. Ahorita lo que me importa más es de que entiendas, o sea, ya una vez factorizado, y luego ¿qué hago, no? ¿Qué tienes en común entre estos que se pueda reducir de alguna manera? Pues sí,
el x más 3 y el x más 3 que tienes acá. Entonces, x más 3 que multiplica entre x más 3 que divide, pues me va a quedar solamente una unidad, que vuelvo a lo mismo, no se pone porque es el factor neutro que nosotros tenemos para este tipo de detalles de producto. Entonces, ¿qué es lo que me queda en la parte del numerador? X menos 3 entre x más 5. Y esa sería la manera de cómo encontrar o de cómo reducir toda esta expresión algebraica, y simplemente por establecer que si tienen o no en común este tipo de números o ese tipo de gráficos o ese tipo de valores numéricos algo. Espero que hasta aquí no vaya ninguna duda, o si quieres hacemos otro ejercicio similar a este para que lo puedas entender un poquito mejor. ¿Ok? Vamos a poner, por ejemplo, vamos a pensarle. Uno difícil. No es cierto. Que tengamos x más 11x, x al cuadrado más 11x. Bueno, antes de poner este ejercicio, sí es cierto, te estaba diciendo que cómo podemos comprobar, ¿no? Que no es, por ejemplo, esta es una factorización, de un trinomio. Esta es una factorización de un trinomio, pero ¿cómo la hago, no? O cómo compruebo que está bien antes de pasarnos a otro ejercicio. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Es difícil encontrar este tipo de factorizaciones, pero sí es conveniente enseñártelo, ¿no? Antes de que se nos pase. Y vamos a poner, por ejemplo, nosotros teníamos ese valor numérico, es que lo quiero copiar. Ahí está. Entonces tenemos que encontrar un número o la raíz cuadrada tanto del primer término como del tercero. Si no se puede, entonces hay que encontrar una manera de que dos factores que multiplicados me den el tercer término, pero que sumados me den el segundo término. Entonces a este sí le vamos a sacar su raíz cuadrada, que es x. Pero a este hay que encontrarle, pues entonces habíamos dicho que era 3 y 5 y que sumados pues me dan 8 y 5. Y bueno, ya que los acomodé, los tengo que multiplicar de la siguiente manera, como aquí los tengo aquí arriba. Vamos a ponerlos así. Ok. Ay, qué feo 3. Ahí está. Entonces vamos a multiplicarlo. X por x me da x cuadrada. X cuadrada. Ahora, 5 por x me da 5x y es positivo. Ahora, 5 por 3 me da 15. X por x, y bueno, x por 3 porque es el único factor que me falta multiplicar. Ya multipliqué ya multipliqué así y listo. Ya nada más me falta reducir esta parte, por eso es otra vez x por x me da x cuadrada, x por 3 me da 3x, 5 por x me da 5x y 5 por 3 me da 15. Entonces ya nada más reducimos esta parte y me tiene que dar la ecuación original, 8x más 15. Entonces es así como se interpreta este tipo de, pues sí, de ejercicios para que podamos encontrar esa parte del trinomio, ¿vale? Entonces ahorita sí ahora sí ya que aprendimos cómo hacerlo, vamos a realizar un ejercicio similar al anterior para que puedas comprender cómo se factoriza, ¿ok? Y cómo vamos a empezar a expresar esas simplificaciones, que no nada más es así de múltiplo, no. Simplificar simplemente significa descomponer en algo mucho más simple o encontrar una forma más simple de la expresión algebraica. Entonces vamos a iniciar con otro y el último ejercicio. Bueno, vamos a hacer ya ahora sí nuestro último ejercicio.
que sería como más o menos el anterior, ¿no? Porque parecieran extraños, pero no están tan extraños, ajá. Entonces vamos a hacerlo. Y que diga x cuadrada menos 16 entre x cuadrada más 7x más 12. Ajá, entonces la primera parte o la parte del denominador es mucho más sencilla, es una diferencia otra vez de cuadrados, por eso no te la quise poner tan lejana, porque la próxima clase vamos a aprender qué es eso de factorizar, qué es bien eso, ¿no? Vamos a establecerlo súper bien para que tú veas cómo se aplica, ¿vale? Y bueno, vamos a factorizar esta parte que ya de hecho vimos, ¿no? Ya de hecho vimos, pero no lo hemos aplicado, por ejemplo, en una ecuación, porque esto nada más es reducción de términos semejantes, al final de cuentas, simplemente pero aplicado a una fracción. Ajá. En la próxima clase vamos a resolver lo que son ya ecuaciones, propiamente lo que son funciones, y ya te vas a dar cuenta un poquito más de cómo se tiene que utilizar todo lo que hemos estado aprendiendo. Bien. En este caso hay que encontrar, ya no es tanto en esta parte del numerador, encontrar si alguien tiene en común o no, porque ya tú sabes que son diferencias de cuadrados. Ajá, que es uno positivo y el otro tiene que ser negativo, obviamente. Entonces, ¿qué número multiplicado por x me da x cuadrada? Pues x, entonces en ambos vamos a poner x. ¿Y qué número multiplicado entre sí me da 16? Que puede ser aquí el 4, ¿no? Ahí está. Si yo lo resuelvo, mi diferencia de cuadrados, pues obviamente es x por x cuadrada, y 4 por menos 4, pues me da menos 16. Esta es la parte que todavía tenemos que empezar a practicar, y volvamos, hay que encontrar, si no quieres sacar la raíz cuadrada, entonces di, ¿qué número multiplicado por x me da x cuadrada? Pues me da otra x, y ese es el valor. Entonces voy a poner esto así. En ambos voy a poner x y aquí x, salvo que aquí aguas, aquí no voy a poner uno positivo y uno negativo, eso va a depender del valor que yo tenga aquí. Entonces, para encontrar el segundo término necesito descomponer a este. Ahora, ¿qué números multiplicados entre sí me da 12, pero que sumados me den 7? Ah, pues ahí me vas a decir que pues es el 4 por 3, y tiene que ser positivo, porque si yo digo, si aquí yo por ejemplo en vez de ponerle un más tuviera un menos, entonces sí entendería que aquí tuviera un menos 4 por 3, ¿no? Pero sumados no me dan más 7, de hecho me daría menos 1, y si no puedo encontrar ese valor, entonces no puedo factorizar por ese método y tendría yo que buscar otro método. Pero bueno, en este caso sí se puede. Claro que sí se puede. Entonces sumados me dan pues 7, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner? Más 4 y más 3. Ya. Ahora vamos a simplificar y a reducir toda esta serie de productos. Ahora, x más 4 que multiplica entre x más 4 que divide, me hacen unidad. Para que me entiendas qué es eso de la unidad, es como si yo pusiera esto por x a la menos 4 entre x más 3, y al final de cuentas es una parte entera entre una parte fraccionaria. Y recuerda que las multiplicaciones son directas, aquí le tendría que poner un 1 y me vuelve a salir el mismo resultado, entonces como para qué complicarme la vida. Pero bueno, vamos a poner una flechita de que me sigo de este lado, y bueno, pues el resultado de esto sería x a la menos 4, perdón, x menos 4 entre x más 3, ¿vale? Entonces todo esto simplemente deriva de que nuestra habilidad para saber esto, que son los máximos común divisores,
y el mínimo común múltiplo en una serie de datos. Por eso era importante que tú recordaras la primera parte que vimos de nuestros ejercicios prácticos y que veas que existen varias maneras de simplificar una fracción algebraica, pero tomando en cuenta si son múltiplos, si son divisores, si puedo sacarle una parte entera, si puedo, por ejemplo, encontrar que se multipliquen entre sí y me da una cifra, pero que si sumados me dé otra cifra. Entonces, eso es todo por esta clase. La próxima pues sí va a ser pues sí ya la clase máster. Vamos a aplicar todo nuestro conocimiento que ya sabemos y ahora sí vamos a utilizar un poquito más nuestra calculadora para que podamos representar varios tipos de resultados, ¿no? Bueno, muchachos, de mi parte es todo. Espero te haya gustado esta clase y nos vemos en la próxima, la última. Felicidades. Bye bye.